Fuerte aplauso para dar inicio con esta segunda jornada. Un fuerte aplauso. Lo que no prohíbe la ley, puede prohibirlo la honestidad. Séneca. El derecho es una ciencia disciplinar que siempre está en constante innovación y vanguardia, actualizando sus diferentes campos. Por ello, resulta necesario analizar y reflexionar ante los cambios que se gestan en todos los sentidos para abordar de manera crítica, reflexiva y procedimental sus retos. Hoy, todos nosotros nos encontramos en esta postura. A nombre del comité organizador les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de los trabajos del segundo Congreso de Ciencias Jurídicas, el Derecho y los Retos del Siglo XXI, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Latina de América. Tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales que nos acompañan. El maestro Mauricio Tornero, consejero universitario de esta Casa de Estudios. Bienvenido. También nos acompaña su esposa, la señora Pía Torres Alou, a quien le damos la más cordial bienvenida. También nos complace darle la bienvenida a la maestra Gloria Zaragoza Ramírez, vicerrectora académica. Al licenciado José Octavio Cisneros, director de la Escuela de Derecho de esta Casa de Estudios, está allá atrás, muy movido esta mañana. Y por supuesto a nuestros invitados especiales, docentes, alumnos, visitantes de otras casas de estudios, sean todos cordialmente bienvenidos. Los vamos a invitar para que participen activamente dentro de la cartelera académica de este día que se ha preparado para todos ustedes. Recuerden que pueden tomar notas, pueden participar activamente con sus preguntas y respuestas, comentarios hacia los expositores y sobre todo que aprovechen su conocimiento y experiencia de cada uno de ellos. En esta mañana tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a nuestro expositor, destacado conferenciante magistral, el licenciado Javier Coello Trejo. Sea cordialmente bienvenido. Él es licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho de Chiapas, docente de la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas Chiapas, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Procuraduría General de la República y de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur. Ha sido conferenciante en las materias de Derecho Penal y Derecho Aduanero. Ha sido agente del Ministerio Público adscrito al Partido Judicial en Chiapa de Corzo, Chiapas, y en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas ha sido director de averiguaciones previas, director general de administración y secretario particular del Procurador General de Justicia de este estado. En la Procuraduría General de la República se desempeñó como agente del Ministerio Público Federal, titular de la Mesa 29 del sector central. Ha sido fiscal especial para delitos patrimoniales cometidos por funcionarios públicos y revisor general del Ministerio Público Federal. Fue secretario general de Gobierno del Estado de Chiapas, presidente de la Comisión Electoral, presidente del Consejo Estatal de Población, coordinador general de Servicios Técnicos y Criminalísticos de la Procuraduría General de la República y subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico. También fue presidente de la Reunión Internacional de Organismos encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas de la Organización de las Naciones Unidas en Viena, Austria. Tiene una amplia y destacada trayectoria académica, pero como bien se dice, hay otros datos que me gustaría darle lectura. Entre ellos, el licenciado Javier Coello, conocido como el fiscal de hierro, el hombre que encarceló a secretarios de Estado, encargado de la aprehensión de la quina, el líder petrolero más grande y poderoso de finales del siglo XX, y también el licenciado fue quien capturó al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, recuperó las joyas del Museo Nacional de Antropología y también fue el encargado
de tomar preso a Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Esta mañana nos presenta la conferencia Estado de Derecho contra corrupción e impunidad, sirvió el nuevo sistema adversarial, el licenciado Javier Coello Trejo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Oigo aquí al compañero y se me viene a la mente episodios impresionantes en donde, gracias a Dios, la vida me dio la oportunidad de servir a mi país, cumpliendo con el sagrado deber de hacer justicia. Estimado licenciado José Octavio Cisneros Ruiz, director de la licenciatura en Derecho de esta ilustre universidad. Mi querido Mauricio Tornero, jóvenes amigos, agradezco profundamente que me hayan invitado a participar en el segundo Congreso de Ciencias Jurídicas, a quienes le han denominado el derecho y los retos del siglo XXI. Regresar ya como abogado a una universidad en donde se siembra la conciencia de los jóvenes y se les siembra los conocimientos y los valores para el futuro. Es de veras un honor para mí. Por eso me permití traer conmigo a una jovencita que es mi nieta, Erika Miller Coello, que también va a ser abogada, para que escuche y entienda, no al abuelo, sino al hombre. Jóvenes estudiantes, en esta hermosa carrera de Derecho, para mí, un viejo abogado forjado dentro de la Procuración de Justicia, vengo aquí ante ustedes, ante la amable invitación que me hicieron llegar, no a dictarles una conferencia magistral, sino simple y sencillamente a transmitirle la experiencia que me ha dado la vida en esta larga y sinuosa carretera de la Procuración y Administración de Justicia que he recorrido desde hace 51 años. El amor a la justicia debe ser la base que todo joven que ha decidido estudiar esta carrera de derecho debe tener, porque recordemos, ¿cuál es el fin del derecho? La justicia. Se me ha designado un tema apasionante, pero a la vez muy triste, por la situación tan difícil y escabrosa que atraviesa México. Por eso, con el permiso de ustedes, quiero utilizar esta tribuna de jóvenes para, con gran nitidez y honestidad, expresar lo que siento y pienso de la gravedad, de la impunidad y corrupción que está pasando este país al que amo profundamente. Ya el ilustre filósofo italiano Tomás Campanella señalaba: el primer guardián de las leyes debe ser el honor de quien las observa. El segundo, el amor de la utilidad que resulta al cumplirlas. Y el tercero, el temor de la pena de quien no las observa. De todo lo que disputan los hombres, nada supera a la clara convicción de que hemos nacido para la justicia y de que el derecho se funda en la naturaleza y no en el arbitrio. Esto ya se hace evidente al considerar bien el vínculo de la sociabilidad de los hombres entre sí. Cicerón, en su definición de lo que es el derecho, decía: nada hay tan semejante, tan igual a otra cosa como todos los hombres entre nosotros mismos. Si no fuera porque la corrupción de las costumbres y la variedad de opiniones
tiende a torcer y viciar en cierta dirección la debilidad de los espíritus. Nadie sería tan parecido a sí mismo como lo serían todos entre sí. Las leyes concernientes a la justicia distributiva han sido por todas partes insuficientes, equívocas e inciertas, porque los hombres que han estado a la cabeza de los estados se han ocupado mucho más de su interés particular que del interés público, afirmaba Voltaire. Jóvenes amigos, la ley es fría y así debemos aplicarla, sin distingos. Quien la viole debe ser castigado, porque el hecho de no hacerlo provoca la impunidad. Ustedes, jóvenes que están en estas aulas, en donde se nutren de la ley, de la norma, del derecho, deben entender que cuando logren su objetivo, todos, al recibirse, deberán jurar y hacer respetar la Constitución General de la Nación y las leyes que de ella emanan. La corrupción es un maldito cáncer que agravia profundamente a la sociedad y esta práctica ha provocado la impunidad. Por eso es bien sabido que la familia es la base de la sociedad. Por tanto, para poder realizar cualquier cambio social, es menester trabajar en el fortalecimiento de la familia. Luego entonces deben implementarse políticas públicas que permitan a los padres ejercer su función de supervisión y atención de la prole, procurando estrechar los vínculos paterno y materno filiales para que provoque ciudadanos ejemplares. ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? Sencillamente nos hemos olvidado de la base social, que es la familia. Hemos permitido que modernismos e ideologías ajenas a nuestra convicción penetren en nuestra sociedad. Hemos permitido que sea terminado la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso, jóvenes, nos ha llevado a la galopante corrupción que hoy vivimos. Por eso afirmo que es fundamental que tanto Estado como sociedad demos el primer paso hacia un futuro promisorio. Dicho paso, estoy cierto, debe consistir en dotar a nuestros pequeños y a ustedes, jóvenes, de todas las armas necesarias para la reconstrucción del tejido social y, en consecuencia, de nuestra sociedad en general, para volver a ser el México que todos añoramos. Debemos dotar a los jóvenes, a los niños, hombres y mujeres de este México, a través de la educación, de todas y cada una de las herramientas necesarias para hacer de ellos mujeres y hombres de bien. Que todos y cada uno de nosotros, conjuntamente con el Estado, seamos escrupulosos vigías y custodios de su sano desarrollo, de alejarlos de los vicios y riesgos y empezar con ello a crear una generación de cambio, a manera de que en mediano plazo nadie, absolutamente nadie, pueda cambiar en esta generación su manera de pensar, de ser, de desarrollarse, pero todo, sobre todo, inculcarles los valores fundamentales del amor a la patria, del amor a la familia, elevar su escala de valores ante la aparición de personajes mediáticos irresponsables, ególatras y con un modernismo equivocado. Por ello, en México, requerimos con urgencia alimentar a nuestros niños y jóvenes de valores cívicos, de lealtad, de honestidad, del respeto a los mayores, pero fundamentalmente del estricto respeto a la ley, porque los niños y jóvenes del hoy serán quienes puedan y deban sacar a esta nación del grave caos de impunidad y corrupción en la que vivimos. Por eso afirmo que la educación, la cultura y la moral debemos enseñárselas
ya de forma urgente a nuestras futuras generaciones. Hasta hoy, jóvenes, no puedo entender en qué momento se perdió la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. En qué momento se destruyeron los valores de la lealtad al trabajo, la lealtad a los padres, la lealtad a los amigos, la lealtad a la patria. Qué triste es lo que estamos viviendo. Jóvenes estudiantes, el grave problema que sacude a nuestra patria es terriblemente preocupante. A diario nos enteramos por la prensa de la cantidad de homicidios violentos que se cometen en el país. Nos enteramos con tristeza también de la cantidad de jóvenes desaparecidos, levantados y asesinados. Y de algo muy preocupante, de mujeres que pierden la vida violentamente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a esta nación que surgió de la lucha, de la razón, de la independencia y de la justicia? Qué fácil es culpar al pasado cuando no se cumple con la función en el presente, precisamente porque no se revise el pasado para planear el futuro. En lugar de criticarlo, de negar la realidad que se vive en el país, eso, jóvenes, es corrupción. Aunado a todo esto, a la falta de lealtad, a la falta de honestidad, porque con todo respeto, pedir honradez sería mucho. Agreguémosles el maldito cáncer de la corrupción, porque con todo respeto, para que haya corrupción se necesitan dos, el corruptor y el corrompido. Porque corrupto no solamente es aquel que da o recibe dinero, corrupto es aquel que le da un regalo al maestro para que pase de año a su hijo. Corrupto es aquel que acepta un cargo a sabiendas de que ni tiene la capacidad, ni la voluntad, ni los conocimientos para cumplirlo. Corrupto es aquel legislador que levanta la mano para aprobar una ley sin ni siquiera conocerla o haberla estudiado. Corrupto es aquel que tiene la obligación de enseñar y pretende chantajear. Corrupto es aquel que soborna para obtener un contrato. Corrupto también es el que, ejerciendo la profesión de periodista o comunicador, extorsiona para no decir la verdad. En fin, con todo respeto, corrupto es aquel que se compromete ante la nación a cumplir con la ley y no lo hace, porque la ley es la ley, jóvenes. Debemos recordar y mantenernos siempre alertas, en virtud de que cuando la autoridad deja en la sociedad espacios vacíos, de inmediato los ocupa la delincuencia, lo que trae como consecuencia una inestabilidad social y el aprovechamiento de esos espacios y vulnerar las garantías y la seguridad de los gobernados. Esto sucede por la corrupción de las autoridades que propician la impunidad en el cumplimiento de la ley. Quiero ser claro, jóvenes, en ningún momento de mi vida he estado en contra de los derechos humanos. Lo que yo siempre me he preguntado, ¿en qué momento no supimos o no quisimos entender cómo implementar una adecuada política de derechos humanos? Malentendimos el respeto a estos derechos cuando le otorgamos a los delincuentes, a los transgresores de la ley, derechos que no merecen. Como abogado, debo entender y entiendo que todos somos iguales ante la ley, pero yo me pregunto y afirmo lo que con todo respeto todos ustedes se preguntan: ¿quién respeta los derechos humanos de la sociedad? ¿Cuál es la frontera de este respeto? Solo un loco dudaría defender los derechos humanos. Pero discúlpenme si ofendo a los falsos paladines de estos derechos. Hoy tienen más derechos quienes roban, quienes asesinan,
quienes secuestran, quienes envenenan a la sociedad con las drogas, que aquellos ciudadanos que cumplimos con las sagradas obligaciones que nos impone la ley. Esto, jóvenes, es el resultado de la impunidad en que vivimos. Y no me interesa que me acusen falsamente de violar los derechos humanos. Prefiero eso a que me digan corrupto, situación que en su caso resultaría una mentira, dado que la vida me dio la oportunidad de ser servidor público y como tal combatí la corrupción. Estimados amigos, los mexicanos vivimos con la esperanza de que los que vienen a gobernarnos van a corregir los errores de los anteriores. Por eso creíamos en 4 grandes cosas los mexicanos: en el presidente de la República, en el ejército mexicano, en la Virgen de Guadalupe y en la Lotería Nacional. Creímos en el respeto a la institución presidencial, pero con o sin verdad hemos defenestrado a quienes nosotros mismos elegimos. Los mexicanos siempre hemos creído en las Fuerzas Armadas, pero hemos permitido que se les falte el respeto, como el caso del soldado mexicano que fue cacheteado en público, o como esas escenas tan vergonzantes de ver cómo los delincuentes persiguen a los soldados. Igualmente, aquel señor cura que vivió de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Schulenburg, se atrevió a negar la existencia de Juan Diego. Por ende, el milagro guadalupano. Y por último, creímos en la Lotería Nacional. Y de pronto nos damos cuenta que es la caja chica de algunos políticos. Me pregunto, ¿en qué podemos creer los mexicanos ahora? Amigos, los grandes cargos que seguramente ustedes ocuparán y que México les dará la oportunidad de tener, ahí no podemos llegar a aprender, sino a servir. No podemos llegar a servirnos del cargo. Debemos entender que hay que servir a la nación a través del cargo. Es menester señalar que hoy todos nos decimos expertos, que hoy a través de los medios de comunicación en muchas ocasiones criticamos sin fundamento, acusamos sin sustento, defenestramos a la gente sin que antes hayan sido vencidos en juicio. Todos criticamos, todos opinamos, pero nadie quiere la responsabilidad de no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Por eso yo los convoco desde esta trinchera, desde la trinchera que ustedes estén, desde un alto investidor de la nación, desde la Cámara de Diputados y Senadores, desde los cargos de procurar y administrar justicia, desde los cargos administrativos que van seguramente a ocupar, debemos entender que con la patria no se juega, que la ley debe aplicarse sin distingos, que la ley es la ley y que debemos respetarla. Solo así podremos, en un futuro, tener un México que todos merecemos, pero nadie se ocupa en salvarlo. Dentro del tema que me asignaron, me preguntan, ¿la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México ha funcionado? Con tristeza, debo decirles que no. Este sistema de justicia acusatorio, oral y adversarial en México fue implementado en forma gradual en todas y cada una de las entidades federativas. Sistema que sí dio resultado con modelos similares en otros países, pero en México no lo ha dado el resultado. Mi opinión, si ha funcionado, se basa en hechos latentes y patentes, no controvestidos, que hacen ver que ese sistema hasta la fecha no ha funcionado en México por diversas razones que a continuación les comentaré. El sistema tuvo una capacitación deficiente en los operadores del mismo,
Llámense jueces, abogados, ministerios públicos, peritos y policías. ¿Por qué? Nuevamente, porque si la ley le otorgó a los operadores un plazo de 10 años en la reforma para que implementaran el sistema, ¿y qué sucedió? Que no se dieron los recursos suficientes. ¿Por qué, jóvenes? Porque recuerden que la justicia no es algo que se inaugura, no es una carretera, no es un hospital, no son obras que vistan a los políticos, sino que se olvidan de que una sociedad sin justicia y sin un Estado sólido de derecho es una sociedad que no avanza. La oralidad como principio rector del sistema no solo no se respeta, sino que constantemente en el desarrollo de las audiencias se privilegia su violación, lo que trae como consecuencia procedimientos que se ordenan a través del juicio de amparo para reponerlos, lo que trae, por lógica, la poca agilidad y la ineficiencia de su aplicación. El sistema prevé como base la imposición de la medida cautelar de prisión justificada como excepción, es decir, como la última medida a imponer si las demás que prevé el Código no aseguran la presencia del imputado en el procedimiento. En este tópico se ha abusado injustificadamente por parte de los operadores del sistema de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Las fiscalías abusan en solicitar su imposición simple y sencillamente por cumplir o con los estándares de estadística o por política, en donde para conseguir una imposición de este tipo hay fiscalías en el absurdo, llegan al absurdo de inventar y manipular datos de prueba como tal para lograr su pretensión. En algunos casos, los juzgadores, ya sea por negligencia, falta de conocimiento o por corrupción, abusan en imponer dicha medida en resoluciones totalmente fuera de lógica y alejadas de los fines y principios básicos del sistema. Este desmedido e injustificado abuso genera que el sistema como tal colapse y persiga distintos fines para los que originalmente fue implementado, lo que da como resultado la gran cantidad de gente privada de su libertad y el sistema penitenciario se está colapsando. Quisiera hacer de su conocimiento que en este nuevo sistema penal adversarial ha faltado algo que es fundamental para lograr una pronta y expedita procuración de justicia, que lo es la base de todo proceso penal, o sea, lo más importante, la investigación. La deficiencia de una investigación por parte del Ministerio Público y de la policía conlleva el fracaso de la procuración de justicia. Recordemos que a cada hecho es necesaria una prueba. Si esto no se realiza, los órganos de procuración de justicia, todos los asuntos que lleguen a un juicio no van a llegar con los medios de prueba contundentes por la falta de investigación adecuada en la etapa preliminar de la carpeta de investigación y obviamente mucho menos en la investigación complementaria. Por otro lado, me pregunto, ¿por qué se judicializan asuntos no investigados? ¿Por conveniencia política? ¿Por corrupción? ¿O por negligencia? Y aceptemos que una muy buena investigación, una perfecta integración de una carpeta es la base fundamental para que no puedan los abogados, aunque me duela, poder plantear una defensa adecuada. La base del proceso es la investigación y de eso nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque detenemos para investigar, no investigamos para detener.
Este abuso ha provocado la existencia de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado mexicano a eliminar la prisión preventiva oficiosa y a justificar de manera objetiva la imposición de la medida de prisión preventiva justificada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales han emitido criterios más acordes a respetar los orígenes y principios básicos del sistema, sobre todo en el tópico de prisión preventiva. Esto permite vislumbrar en un futuro un cumplimiento más apegado a los elementos básicos del sistema penal al verse real. Sin embargo, debo aceptar, nos falta mucho por caminar en la transición hacia un modelo funcional y acorde a las realidades del sistema jurídico mexicano. Recordemos que en este sistema los principios rectores del procedimiento penal son fundamentalmente de publicidad, de contradicción, de continuidad, de concentración, de inmediación, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo, debido proceso, presunción de inocencia y prohibición del doble enjuiciamiento, principio non disidem. Es por eso que resulta absolutamente necesario que esos principios que están plenamente plasmados en la ley se cumplan para así poder tener una justicia efectiva y expedita. No quisiera yo ser negativo, pero sí realista. Es absolutamente necesario que se programe ya de inmediato la preparación de los jueces, de los ministerios públicos, de los abogados, de los peritos, pero fundamentalmente de la policía. Resulta de veras vergonzante el llegar a una audiencia y ver la deficiente participación del Ministerio Público. No preparan la teoría del caso. ¿Por qué? ¿Porque no han sido preparados? ¿O simple y sencillamente el hecho de no integrar una carpeta de investigación correctamente provoca por un lado la impunidad y por el otro la corrupción? Quiero yo nada más narrarles un ejemplo de lo que estoy diciendo. El caso que no defendí, el de la señora Rosario Robles, quien fue imputada por un delito de omisión, que no ameritada por ningún motivo ni prisión preventiva oficiosa y menos justificada. Y la Fiscalía General de la República falsificó documentos mismos que con el contubernio del juez de control permitió que la señora fuera privada de su libertad por más de 2 años. Me pregunto, ¿eso es justicia o es política? Y ya para terminar, jóvenes y queridos amigos, quiero afirmarles que mientras en este país se siga mezclando la política con la justicia, no tendremos un Estado de Derecho sólido, contundente, como lo merecemos los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Javier Coello Trejo. Vamos a dar inicio a las preguntas que nos están formulando. Muchas gracias, licenciado. Y los invitamos a todos para que en este momento pues, nos vayan elaborando esas preguntas y las puedan ir acercando a este espacio. Hay una primera pregunta, licenciado Javier, que dice: en tema de extradición, ¿considera que es implementada de una manera correcta? ¿Es más política o un tema de derecho? En sí, el sistema de extradición es de derecho, obviamente. Por eso se firman los convenios con diversos países. Pero ¿qué pasa? Seamos honestos. Los gobiernos extraditan de conformidad como les baile el ritmo con el otro país. Tenemos el caso de Cerón, de Tomás Cerón, tenemos el caso del señor Romer,
No existe tratado de extradición con Israel. Mas, sin embargo, algo pasó, algo arregló el presidente o la secretaria de Relaciones Exteriores o los gringos, ¿sí?, que de repente detienen a Romer después de 2 o 3 años de no hacerlo. Obviamente, espero que la justicia israelí cumpla con los tratados de extradición, aunque no los tenga. Los Estados Unidos, por ejemplo, fíjense, jóvenes, ¿qué sale más barato? ¿Un juicio de extradición o ponerlos en la frontera? Si ustedes me permiten, les voy a contar un caso. Un día me llama el director del FBI de los Estados Unidos, el señor Sessions, y me dice: oye, Javier, fíjate que un México norteamericano asesinó a su madre, a su esposa y a sus hijos, pero dejó viva a una de las niñas, creyó que estaba muerta, y ya nos dijo que fue él, y se pasó a México. Ayúdame. Inmediatamente le informé al procurador y al presidente, y lo detuvimos en esos tan criticados retenes. ¿Qué me dijo el presidente? Oiga, Cuello, qué asco de hombre. Dije, pues sí, señor presidente, pero si decimos que lo vamos a extraditar, mañana van a nacer 300 organizaciones a decir, pobrecito. Entonces, ¿qué hace, Cuello? Deme chance, señor presidente. Le llamé a Sessions, lo traje a México, el señor declaró que era gringo, que quería que lo juzgaran en Estados Unidos, llamé al director de migración del aeropuerto, se lo entregué en fotografía, le dije lo voy a fichar, lo mandé al avión y lo mandé a Estados Unidos. ¿Qué salió más barato? ¿Qué dolor le hubiera causado a tantas familias mexicanas de ver que un hombre mató a sus hijos, mató a su esposa y mató a su madre? ¿Hubiéramos ido en la extradición? Olvídese. Es jurídico, claro que es de derecho, ¿sí? Pero con todo respeto, es más política que de derecho. Por eso repito, si seguimos mezclando la política con la justicia, nunca vamos a tener un Estado sólido de derecho. Muchas gracias, licenciado. Están llegando muchas preguntas, se las voy a leer. Con su gran experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil, sorprendente que le ha tocado vivir y cómo hizo frente a esa situación? Miren, jóvenes, la vida es una larga carretera a donde van ustedes a encontrar desviaciones, puentes caídos, abismos, accidentes. El éxito es caminar. Si cae uno, hay que saberse levantar. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo enfrenté? Para mí, lo más difícil fue el caso de Joaquín Hernández Galicia. ¿Por qué? Porque era un líder poderosísimo, un líder que tenía penetradas a las instituciones a través de la corrupción. Cuando a mí me dan la instrucción de investigarlo y detenerlo, tuve que ser demasiado cuidadoso. No podía involucrar a muchas gentes por la corrupción. Y tampoco podía yo fallarle al presidente. Sí viví momentos tensos. Sí, seguramente pensé, y lo dije, ya cuando yo venía de regreso con mi muerto, porque sí lo mataron de dentro de la casa de la quina, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera fracasado? ¿Les soy honesto? Dije, pues no me quedaba más remedio que pegarme un tiro. ¿Cómo llega uno
con el presidente de México y le dice, señor, fallé. No, sí fue un tema duro para mí. Muy duro también ver caer a mis compañeros. Por eso lo veo hoy, lo que estamos viviendo con mucha tristeza. ¿Cuántas lágrimas, Mauricio? ¿Cuántos hechos? ¿Cuántas cosas? ¿Para qué? ¿Para qué creamos instituciones? ¿Para que las vengan a desaparecer? Porque con todo respeto, las instituciones no son malas, jóvenes. Malos son quienes llegan a dirigirlas y pervierten los fines. ¿Cómo pudimos meter a la cárcel a 4,000 exfuncionarios? No carteros, no carteros, no empleados postales, exsecretarios de Estado, subsecretarios, directores de paraestatales, y le puedo decir nombres: Méndez Docurro, Ríos Camarena, Cantú Peña, Barra García, cantidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón, jóvenes, porque existía voluntad política. ¿Por qué pudimos combatir el narcotráfico? ¿Por qué se logró decomisar más de 200 aeronaves? Miles de millones de dólares, 1,400 y fracción de narcotraficantes en la cárcel. ¿Por qué? Porque había voluntad política, jóvenes. No critico al señor presidente, nada más le digo, la historia va a juzgar las acciones de cada quien. Pero o se da un manotazo, o se autoriza que actúe la ley, ¿sí? O este país va a ser, o ya es, un narcoestado. Y discúlpenme, tienen el Pacífico y tienen el Golfo. Ustedes lo viven en Michoacán, yo lo estoy viviendo en Chiapas, se vive en Veracruz, se vive en Guerrero, en Tamaulipas. ¿Qué pasa, jóvenes? Hay que actuar. ¿Cómo? Me dicen, no, licenciado, ¿y cómo? Pues muy fácil, con la ley, con la fuerza del Estado y con algo que Dios le dio a los hombres. Con eso se lucha. Okay, gracias. Otra pregunta que dice, ¿qué opina de la forma en que Bukele en El Salvador está manejando el tema de las maras y las cárceles? Es un tema muy político. Miren, indiscutiblemente que Bukele pues está medio loco, indiscutiblemente, pero que en el fondo tiene la razón. Los maras no tienen ustedes idea de lo que son. Bueno, los zetas en su época son niños ante los maras. ¿Qué hizo Bukele? Primero pactó con ellos. Le bajan, tranquilos, no quiero más muertes, no quiero. No cumplieron, pues ahora va la ley, y ahora va la fuerza, y los metió en cintura. Que está medio loco, sí. Que para los paladines de los derechos humanos viola los derechos humanos, pues a la mejor. Pero que la sociedad de su país está viviendo tranquila, claro que está viviendo tranquila. ¿Qué preferimos, jóvenes? ¿Monumentos a paladines? ¿Monumentos a aquellos que dicen que no, que los derechos humanos, ¿sí? ¿O paz social? ¿O que ustedes vayan a las discos tranquilos? ¿O que sus hermanos y sus hijos caminen por las calles tranquilos? ¿Qué prefieren? La ley, tan fría como es, y la fuerza del Estado.
Y ayer me quedó muy raro, porque escucho la mañanera y dicen que el presidente manda a las Fuerzas Armadas, porque Díaz Ordaz le ordenó a las Fuerzas Armadas que intervinieran en el 68. Entonces yo me pregunto, si el presidente manda a las Fuerzas Armadas, ¿por qué las Fuerzas Armadas no han actuado contra la delincuencia organizada? ¿Por qué huyen de ellos? ¿Por qué vemos escenas donde los soldados salen corriendo cuando los soldados están preparados para eso, para defender a la patria? Nada más esperan órdenes. ¿Y las policías? No, licenciado, es que se violan mucho los derechos humanos porque psicológicamente torturan. Ay, amigo, no hay una sola detención que no sea violenta. Y yo nomás le decía esta mañana a Mauricio en el desayuno, oye, cuando vas y agarras un asesino, le das un chocolatito para que te diga la verdad. ¿Qué nos falta? Policías capaces, técnicas de investigación. Eso es lo que nos falta. Porque, por ejemplo, al ingeniero Méndez de Ocurro, pues yo no lo podía agarrar a cachetadas. Imagínense. ¿Qué fue lo que hice? Evidencia. Y les cuento rápido. Señor ingeniero, ¿estos son sus estados de cuenta? Sí, señor. ¿Esta es su tarjeta de registro de firmas? Sí, señor. ¿Es su firma? Sí, señor. Oiga, ¿y por qué aparecen 70 millones de pesos en su cuenta? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Que no se dio cuenta? Pero, señor licenciado, pero los usó, mi amigo. Los dispuso. Estaba confeso. Por eso digo, investiguemos para detener, no detengamos para investigar. Muchas gracias. Licenciado, yo sé que esta pregunta que le voy a hacer puede ser muy extensa, pero le pediría ser breve en función del tiempo que tenemos. Sí, no, lo que usted me diga. Gracias. ¿Cómo participó en la captura de Amado Carrillo Fuentes? Con mucho gusto. Amado Carrillo Fuentes en aquellas épocas era el lugarteniente de lo que hoy le llaman el cártel de Juárez. Yo no le llamo cárteles porque no son toros, no son corridas de toros, son organizaciones criminales. Esas son payasadas de los gringos. ¿Sí? Era el lugarteniente. Es detenido en un retén del ejército. Me habla el general secretario de la Defensa y me dice, lléveselo, Cuello. Mi general, pues, oiga, pues si apenas se respira este cuate, ¿no? Lléveselo, Cuello. El pacto entre usted y yo es, usted friega a los suyos y yo a los míos. Y este es civil, lléveselo. Imagínense ustedes que se me hubiera muerto Amado Carrillo en mis manos. No iban a decir que el ejército, no, ni yo podía. ¿Sí? Hubiera yo cargado con esa culpa. ¿Qué hice? Informé al señor procurador, al señor presidente y le salvé la vida. Lo sacamos adelante y lo consigné. ¿Cuándo lo consigné? Pidió hablar conmigo. Yo le dije que, a ver, mi amigo, mire, cumpla con la sociedad. Le dijo, no, licenciado, es mi negocio. Y voy a salir, licenciado. Pero le prometo a usted que usted me salvó la vida. No le va a pasar nada a usted mientras yo viva. Le dije, no, Amado, no necesito. Yo me sé cuidar solo. Se fue, lo consignamos, pero la corrupción. Al año y días, el miércoles santo, un magistrado por $5 millones se avienta el tiro y lo suelta. Cuando llegamos nosotros, la policía, pues ya se había ido. Pasó. ¿Qué le pasó al magistrado?
se murió de infarto. De veras, de infarto. No aguantó la presión porque lo investigamos, detectamos los millones, etcétera, ¿no? Se murió de infarto, bueno, pues se fue con Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? Fíjense, pasan los años, salgo del gobierno y una noche recibo en la casa de ustedes una llamada. Señor, soy Amado Carrillo. ¡Ah, caray! Oiga, Amado, ¿en qué le puedo servir? No, yo le voy a servir a usted. Mañana van a secuestrar a su hijo al llegar a la escuela. Ordéneme, me dijo. Dije, no, ese es mi tema. Y gracias a Dios, por el aviso de él, no secuestraron a mi hijo porque actuamos con el ejército, etcétera, etcétera. Que lo narro en el libro, ¿no? ¿Para qué defenestrar a gentes que todavía viven? Así fue mi participación. ¿Por qué? Jóvenes, para combatir la delincuencia hay que estudiar a la delincuencia. Las organizaciones criminales, ¿sí?, tienen sus códigos. ¿Cuál es el código del narcotraficante? No te metas con su familia porque no tiene que ver. No les agarres dinero porque te vuelves sus empleados. Y tercero, no les metas cosas que no les detuviste. Ellos hacen como que trafican y nosotros como que los perseguimos y los agarramos. Si respetamos esas tres cosas, no pasa más. Tan es así, jóvenes, que aquí estoy con la gracia de Dios frente a ustedes, con la frente levantada. Esa fue mi participación con Amado Carrillo. Muchas gracias, licenciado. Desafortunadamente el tiempo esta mañana no es nuestro aliado, pero todavía tenemos muchas preguntas y estoy seguro que usted tiene muchas más experiencias que contarnos a todos nosotros. Por ello, pues entonces le vamos a hacer entrega de su reconocimiento. Le pedimos por favor al maestro Jesús Vivanco Rodríguez que nos pueda acompañar aquí al frente. Les quiero decir con todo respeto que es la primera vez que doy una conferencia y no fumo. Me dijeron, está prohibido. Entonces le dije a Mauricio, pues no vamos a violar la ley, venimos a hablar de la ley, ¿no? Gracias, licenciado, por acatar estos lineamientos. Maestro Vivanco, lo invitamos por favor al frente para que pueda hacernos favor de entregar a nombre del comité organizador el reconocimiento al licenciado Javier Coello Trejo. Muchas gracias. Este reconocimiento, dice, la Universidad Latina de América, a través de la Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento al licenciado Javier Coello Trejo por su valiosa participación como ponente en el segundo Congreso de Ciencias Jurídicas, el Derecho y los retos del siglo XXI, con el tema Estado de Derecho contra corrupción e impunidad, sirvió el nuevo sistema adversarial. Suscribe el maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de la Universidad Latina de América, y el licenciado José Octavio Cisneros. Se entrega este reconocimiento el día de hoy, 5 de octubre del año 2023. Muchas gracias y un fuerte aplauso para el licenciado. Muchísimas gracias. Gracias.